sin bendición. Aquí estamos y sabemos, Padre, que la voz de tu Espíritu Santo llegará a nuestros corazones, a nuestras mentes, y podremos, Señor, aprender de lo que tú tienes para nosotros en este mundo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Una de las causas, hermanos, que más alegra el corazón es ver que nuestro trabajo ha sido fructífero. Algo que Pablo mismo escribe, hermanos, es la conciencia de que cuando trabajamos para el Señor jamás es un esfuerzo en vano. Él mismo lo cree, Él lo escribe, Él lo envía, Él nos lo entrega. Confiando y sabiendo, hermanos, que Dios ha trabajado de esta forma con Él. Así que, ¿qué resultado podría haber tenido, hermanos, que Pablo escribiera la tercera carta? Que sabemos ya a través del recorrido en primera y segunda que existe, hermanos, una carta llamada la carta severa. Así que, tristemente, hermanos, muchos reaccionamos de una forma tan inmadura a una corrección, y lejos de tornar, hermanos, en bendición, no porque no lo sea, terminamos nosotros tomándolo de una forma errónea, y resulta que las víctimas somos nosotros. Se lo digo, hermano, por experiencia como pastor y consejero. El hecho de poder platicar con alguien y hacer notar que hay algo que cambiar con respecto a la conducta confrontada ante la Escritura, y lejos de encontrar una respuesta de entiendo lo que dice la palabra de Dios, terminamos, hermanos, en tela de juicio por severos, por malos, por ser impacientes con los nuevos, por no ser tolerantes. Pero Dios no es juguete de nadie, hermanos. Y Dios es digno de ser glorificado como Él lo ha establecido. No a nuestra manera, no a mi tiempo, sino al tiempo del Señor. Entonces, qué interesante es, hermanos, que a lo largo del recorrido del Señor Jesús aquí en la tierra, muchos de sus seguidores dieron la espalda y se fueron. Y no estoy hablando de la noche que fue entregado, estoy hablando del tiempo de su ministerio. Porque recordemos que el Señor Jesús no tuvo solamente 12 seguidores, tuvo muchos discípulos, muchos. Y de entre esos muchos, Él escogió a 12 para llamarlos apóstoles. Pero muchos de sus seguidores sí dieron la espalda cuando fueron confrontados, cuando fueron marcados por palabras del Señor Jesús, o simplemente cuando no entendieron la predicación. Qué interesante. No entendieron la predicación, y lo que ocurrió es que mejor se fueron. Jesús voltea a ver a sus apóstoles y les dice: si ustedes también se quieren ir, no hay problema. Hermanos, ¿cuál es el resultado que produjo la carta severa que envió el apóstol Pablo? Recordemos, hermanos, que Pablo leerla a los corintios. Y si Pablo salió marcado, señalado, corrido, ofendido, hermanos, el corazón de Pablo latía tan fuerte por temor a decir: Tito, ¿qué le va a pasar a Tito? Y aunque se le abrió una puerta, se acuerda, para predicar, dijo Pablo: en mi corazón hay una preocupación y una angustia. Aquí lo voy a retomar, vamos por partes. Dice número 1, hermanos, en el versículo 2, admitirnos, aquí tienen que estar de acuerdo, es la forma de decir, estamos pensando lo mismo. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo está diciendo: este es mi ministerio. A ver, díganme cuál mentira he dicho, díganme a quién he ofendido, díganme a quién le he dicho mentiras. Por eso empieza con un admitirnos. A ver, reconózcanlo. ¿A quién de ustedes, o quién de ustedes se ha visto afectado por mi moral, por mi testimonio,
Y dice, no lo digo para condenarlo, no es que esté echándole la culpa, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Los amo. Así que no he manipulado ni mi mensaje, ni transformado mi testimonio para ganar o acusar. He sido como tal. Dice el 4, mucha franqueza tengo con vosotros. Es la forma de decir, voy a hablar con transparencia. Mucho me glorió con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo por todas nuestras tribulaciones. Incluso lo que ustedes me hicieron pasar ha redituado en gozo para mí. Estoy lleno de consuelo, pero no es que Pablo esté loco, hermanos. Hay una causa para que Pablo diga antes de cualquier otra cosa. Resulta que sí hay razón para regocijarse en la conducta y en la respuesta de los corintios. ¿Cuál es? Dice el 5. Porque es cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Retoma, hermanos, lo del capítulo 2. ¿Se acuerdan que les platiqué de Tito? Y que como había angustia en mi corazón, me inutilizó esa angustia. Pero dice algo interesante, no hubo reposo en mi cuerpo. ¿Se han fijado, hermanos, que cuando tenemos angustia o temor, ni queremos dormir, ni queremos comer? Pablo estaba en esa condición. Me está afectando mi cuerpo físicamente, el dolor de afuera, el dolor de adentro, había temor. Pero, hermanos, ese pero, si a usted le gusta marcar su Biblia, póngalo en rojo. Ese pero, hermanos, es importante. Porque lo que sigue a continuación es que Dios conocía la situación de Pablo, Dios conocía la situación de Corinto, y Dios sabía dónde estaba Tito. Ese pero, hermanos, es un contraste de control en la desesperación que está pasando en la mente de Pablo y el control que está teniendo Dios. Porque Dios no está desesperado, porque Dios no está atribulado, porque Dios tiene todo en sus manos. Pero aquí dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló. ¿De qué manera? ¿Cuál era la aflicción de Pablo? Tito. Y de repente, hermanos, llegan, lo estaban y tocan. ¿Quién? Y de afuera se oye, yo, Tito. Entonces el corazón de Pablo, hermanos, descansó. Pablo recordaba lo que había pasado cuando él fue la visita dolorosa, ¿se acuerdan? Y entonces manda a Tito, y en su corazón sí ahí está la preocupación de qué va a decir y qué va a pasar, porque a todos nos pasa cuando hay angustia por ser amado. Y de repente llega, y la venida de Tito, hermanos, es su respuesta de Dios. Porque Dios había hablado a la iglesia de Corinto a través de la carta severa. Porque Dios estaba cuidando la vida de Tito y porque Dios estaba escuchando la desesperación del clamor del apóstol Pablo por Tito. No hay nada que a Dios se le salga de control. Nada. Y ahora, algo todavía mayor a la presencia de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Fíjense en eso. La respuesta que Dios envió era una respuesta completa. Porque llega Tito. Y no llega nada más y les dice, ya llegué. Sino que además llega con buenas noticias. A Pablo lo corrieron de mala fe, de la iglesia que él estableció. Lo acusaron, lo calumniaron, lo señalaron. Y Pablo dice, ¿qué le va a pasar aquí? Lo interesante aquí, hermanos, es que cuando Tito llega, no solo le dice, Pablo logré escapar de los corintios. Pablo dice, Tito dice, mira, lo que hubo al recibir y leer tu carta. Afecto, llanto, solicitud por Pablo, que produjo todavía más gozo. Tito leyó la carta. Y lo que encuentra, hermanos, es que la iglesia, al recibir la carta severa, entiende que sí ama a Pablo. Hay un gran
la carta severa, tal vez momentáneamente no nos damos cuenta. Yo no conozco un niño, incluyéndonos a nosotros, porque alguna vez fuimos niños, que en el momento en que nuestros padres nos están regañando estemos agradecidos. No lo vemos así. Nos molesta que nos regañe papá o mamá. Cuando pasa el tiempo y cuando nos damos cuenta que tenían razón, hoy decimos qué razón tenían ellos. Pablo no estaba en Corinto, pero cuando llega la reprensión, hermanos, la iglesia de Corinto entiende esto y dice literalmente, hermanos, que demuestran que hay un gran afecto por Pablo. Y además de esto dice, vuestro llanto, fueron quebrantados. Las palabras de Pablo producieron quebranto en el corazón de los corintios. Y además de esto dice, vuestra solicitud por mí. Sí estaban dispuestos a recibir a Pablo. Sí estaban dispuestos, de manera que le regocijé aún más. Doble bendición. Y aquí es donde entendemos el fruto del que hablamos al principio, hermanos. Porque no solamente Tito llega, sino que además llega con buenas noticias. Dios está obrando en su iglesia. No deja la iglesia de Corinto de lado. Bueno, como no quieren entender y no quieren aprender, hermanos, la carta severa, el llamado de atención fue necesario. Para usted y para mí también lo es. Para nosotros como iglesia este llamado, hermanos, es tan necesario. Me decía, ¿verdad? Es que usted regaña mucho en la predicación. No sé cómo lo toma usted, hermano, de verdad. Yo espero que lo tome con toda sinceridad. A veces no es que regañe mi voz, así es. Me dice alguien, ¿verdad? Pero no griten, es que no estoy gritando. Cuando griten te vas a dar cuenta que estoy gritando. Pero es mi voz. Así hablo, así como le hablo aquí, hermano. Le puedo asegurar que si usted pasa un día por la calle se va a escuchar mi voz hablándole a mis hijos y no estoy gritando. Es mi voz. Le preguntaba a mi cuñado la última vez que vine, ¿se acuerda que el micrófono nos falló? Y le pregunté, oye, ¿sí se me oyó? Me dice, se te oye hasta allá afuera. Y si uno apenas va entrando, ya se oye tu voz. Entonces, no es que estemos regañando. Pablo no es que estuviera regañando. Pablo estaba hablando de cosas que realmente era necesario marcar. Problema, ¿cómo lo tomamos? Porque una persona inmadura, hermano, va a decir, no me quieren, no me aman. Porque si me amaran me dejarían así como a mí me gusta. Y no es así. En la vida cristiana, hermanos, no es tolerante Dios. O aceptamos y vivimos bajo la voluntad de Dios o no estemos jugando. Porque la voluntad de Dios es perfecta, es buena, hermanos, es agradable. Al punto de decir, Señor, pero yo quiero hacerlo también así. No es posible. No es posible, hermanos. A Dios se le adora como está establecido por Él mismo aquí. Decíamos en la escuela dominical, a ver qué método es el que nos sirve, hermanos. Más allá de los métodos, Dios desea un corazón sincero y dispuesto de decir, Señor, voy a hacer tu voluntad. Cantamos de repente un himno, ¿se acuerdan? Yo iré de la tierra hasta el fin. Pues ese tipo de declaraciones, hermanos, de poder decir, esto es lo que voy a hacer y no cumplirlas, entonces sí nos convertimos en personas, hermanos, que toman a la ligera lo que están diciendo, cantando, creyendo. Pablo, hermanos, dice, lo que yo hice fue llamarles la atención y sí fue severa. Más abajo lo dice, mire, versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, sí hubo palabras, hermanos, que se tornaron hirientes. No me pesa. Aunque entonces lo lamenté, mire, Pablo siempre estaba diciendo, y probablemente lo que nos pasa a todos cuando exhortamos, hablamos, aconsejamos, probablemente mejor no lo hubiera hecho. Ya de repente sí, algo me ha pasado. Mejor no digo esto en la predicación, pero el Señor siempre me dice, yo te di el mensaje, yo te lo di, y sí en mi mente, pero a lo mejor alguien lo toma mal, Señor. Platico con Dios mucho, me enseña, pero si digo esto, y Dios nuevamente me dice, es mi palabra, no es la tuya. Dilo. Te repito, no es regaño, no va en contra de alguien en especial. El Señor me ha dicho así, dilo. Pablo dice, en ese momento yo lamenté haber enviado la carta, pero ahora que viene, sé que los contristé, pero no me pesa. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados
para que la iglesia de Corinto fuera contristada y entendiera su falla y entendiera su error, terminara valorando a Pablo. ¿Y sabe qué dice? Terminaran arrepentidos. Ese es un corazón maduro, hermanos, el que aún a pesar de su problema, su condición, escucha el consejo, entiende lo que está haciendo erróneamente y se arrepiente. Problema, hermanos, que muchos hoy, incluso, hermanos, del pensamiento de muchas iglesias, empieza a correr en la misma línea que las ideas que le están sembrando, y no puede ofender, no puedo decir nada que hiera, porque entonces yo soy el malo, yo soy un opresor, voy a crearle a usted un trauma, vamos a ser cristianos traumatizados porque el pastor dice. Y no, hermano. Pablo dice aquí directamente: lo que yo envié sí fue severo y fue duro y me preocupó haberlo mandado, pero ahorita que estoy viendo el resultado, está pasando algo maravilloso. Se arrepintieron. Hubo arrepentimiento, hermanos. Entonces sí fue correcto también. ¿Cómo es correcto siempre y pertinente un llamado de atención prudente? Que se nos hable con severidad. Algunos necesitamos severidad todos los días. Algunos cada 8 días, más tranquilo. Algunos cada mes, ¿verdad? No, hermano, Pablo dice: yo les hablé duro y tenía temor en mi corazón por lo que dije. Pero veo el resultado, significa algo. Dios usó a Pablo, Dios usó sus palabras y la iglesia, hermanos, fue reconstituida en arrepentimiento. Seamos humildes. Y si algo de lo que Dios está diciendo en nuestras vidas es directamente un llamado para nosotros, hermanos, no pongamos pretextos. Nosotros que estamos aquí, los que están viendo, los que van a ver después, estamos en la misma línea. No puedo justificar negligencia, no puedo justificar soberbia. Si hay un llamado de atención es porque Dios ya ha visto algo que yo debo corregir y cambiar, y debo ceder ante alguien que llegue y me haga saber mi error. Eso es humildad. Soberbia sería lo contrario. ¿Para qué dice? Para que ninguna pérdida padeciese, para que no digan: este hermano se fue por culpa de lo que dijo Pablo, este hermano se fue por la carta de Pablo. Dice: no, se arrepintieron y empezaron a trabajar nuevamente. Ahora dice el versículo 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es un contraste. Miren la tristeza, y no es que cuando habla de tristeza, hermano, está diciendo que Dios ponga aflicción en nuestro corazón, sino precisamente esa transformación en la mente me desarrolla, ¿se acuerda? Cambio de mentalidad. Aquello que antes era aprobado por mí, que era un deleite para mí, mi mente ha cambiado al punto de decir: ya no lo quiero, ya no me agrada. Hay un arrepentimiento en mí, pero no lo que produce el mundo. El mundo no produce arrepentimiento, hermanos, genuinamente, como lo explica Pablo. El mundo le va a producir a usted solamente remordimiento. Y en la escuela dominical hemos visto los dos contrastes entre lo que es el arrepentimiento y el remordimiento. Porque el remordimiento es cuando usted se siente mal y ya ni modo, ¿verdad? Pero el arrepentimiento es un cambio completo en lo que estamos haciendo. Y la carta, el llamado de atención de Pablo, hermanos, produjo arrepentimiento del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno, Pablo dice que envíe esa carta. Porque he aquí esto mismo de que hayas sido contristados, según Dios, que solicitud produjo en vosotros. Mira, hay signos de admiración. Pablo está sorprendido. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Miren nada más todo el fruto que produjo haber prestado atención a las palabras del apóstol. En todos habéis mostrados limpios y necios. Como Pablo diciéndoles aquí: qué bueno que siempre sí les mandé la carta. Hemos aprendido mucho. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo dice: miren, y aquí sí hace hincapié en esto, no fue por causa del que cometió el agravio. Recordemos que había un cabecilla. Pablo nunca revela quién fue, pero se está diciendo: hubo alguien que empezó a hablar, y hablar escondidas, y hablar detrás, y llamó a 2, 3, 4 hermanos, y estos 3, 4 hermanos lo dijeron a los demás, al punto de que toda la iglesia empezó a creer que Pablo era mentiroso, que Pablo no enseñaba bien, que Pablo era arrogante, que la predicación de Pablo no valía la pena, que Pablo era menospreciable.
Pero hubo uno que inició todo el relajo. Pero Pablo dice, no fue por esa razón. Ahora entiendo precisamente por qué razón fue escrito esto. Ni siquiera por el que lo padeció, el que lo padeció es él. O sea, todas las burlas y calumnias son contra él, pero dice, sino para que se hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Esto entiendo que fue guiado por Dios para una corrección, para santidad. Hermanos, para santidad. Así que tenemos necesidad de ustedes. Y dice al final, por esto, verso 13, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que hayan sido confortados su espíritu por todos vosotros. Nos confortó la noticia, nos confortó que llegara Tito. Así que todo lo que Dios hace, hermanos, todo es usado para la transformación en el corazón de su iglesia. Y recordemos que esto no estaba dirigido, hermanos, a gente inconversa, a gente que estaba conociendo al Señor. Era una iglesia. La preocupación por Pablo hacia Tito era genuina, y todo el conflicto que genera. ¿Y sabe qué produjo todo esto al final? Gozo por encima del temor. Pablo no ha acabado, hermanos. Este capítulo no termina ni pone fin a la carta diciendo y fueron felices para siempre, porque todavía tenemos a Pablo siguiendo una línea de corrección, pero hace este paréntesis hermoso para decir, vamos bien, iglesia, vamos bien. Siga escuchando la voz de Dios, iglesia. Siga siendo confrontado, siga viendo arrepentimiento, siga viendo humildad en la iglesia de Cristo. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, hablando de Pablo hacia Tito, no he sido avergonzado, sino que así como todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. No fallamos. Dios puso a Tito, Dios puso las palabras, Dios puso la carta, y el resultado ha producido en nosotros gozo. Y su cariño para con vosotros, fíjense todavía lo que dice Pablo de Tito, el cariño que Tito tiene por ustedes es abundante. Siempre hay alguien que nos hace saber el amor de Dios y la misericordia de Dios cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y con temblor. El testimonio que una persona puede dar de la transformación de algo, hermanos, en nuestro corazón, solo puede ser llevado y guiado por el Espíritu Santo. Prácticamente, hermanos, es decir, lo que Dios hizo transformando el corazón de los corintios alegró y aseguró a Tito. El mensaje de este fruto de arrepentimiento, hermanos, fue llevado hasta los oídos de Pablo, alegrando, confortando y fortaleciendo la angustia, su corazón de la angustia que tenía. Todo esto es una línea, hermanos, que nosotros llamamos hoy testimonio. Fíjese cómo es poderoso el testimonio de arrepentimiento, el testimonio de fidelidad. Todo el mes vamos a hablar de fidelidad y bendición. Mire todo lo que puede hacer un testimonio que es observado, que es compartido y que es tomado en serio. Arrepentimiento genuino, voluntad genuina, todo lo que produce eso. Entonces termina Pablo diciendo, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Mi corazón hacia ustedes, corintios, sigue siendo desde el principio hasta la fecha igual. Hay esperanza en Dios. Pero Pablo sí nos dice aquí directamente el regocijo que produjo la carta severa, el gozo que produjo escuchar una corrección oportuna. Seamos prudentes, seamos sabios, seamos humildes. Y si de nuestro corazón, hermanos, entendemos que hay algo que debe ser tomado, cambiado, corregido, deje que Dios use su iglesia para poder avanzar cada uno de nosotros. Si no, el mismo Señor Jesús dijo, ¿quieres irte tú también? Hermanos, recordemos algo nada más. Dios no nos necesita, pero nosotros, separados de Dios, nada podemos hacer. Dios ponga en nosotros madurez para seguir escuchando con amor
y con necesidad su palabra. Te damos las gracias, Señor, por lo que tú nos has dado en esta tarde. Hermosa tu palabra, Señor, y gracias porque pues, lo que Pablo plasma aquí, Señor, nos alienta. Señor, habla en nuestras vidas. Sabemos que hay muchas cosas que corregir. Mientras estamos aquí en la tierra, así será, Dios. Pero permítenos pelear esta buena batalla, tomando en cuenta tu palabra, Señor, y mostrando nuestra fidelidad delante de ti. Te amamos, Señor, y estamos agradecidos por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.